Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí ya en la casa de Dios. Le damos la bienvenida a cada uno, hermanos. Le damos también la bienvenida a cada uno de los hermanos que están mirándonos por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a empezar en esta mañana con la escuela dominical. Vamos a empezar, hermanos, con un versículo. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Quiero que me acompañen allí a Primera de Reyes. Vamos a estar leyendo unos versículos ahí. Primera de Reyes 19 y vamos a ir al 9 y vamos a leer hasta el 14. Ahí quiero que me sigan con su vista, hermanos. Vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios ahí, 19, Primera de Reyes 19, 9. Dice así: Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. De esta forma, hermanos, vamos a empezar con una oración. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, poder estar aquí en esta mañana reunidos en su nombre, mi Dios. Le damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que usted tiene el control de nuestras vidas, mi Dios, y esta mañana nos queremos poner en sus manos, Señor, para que usted nos dirija, Señor, y que usted hable a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, Señor, y que seamos edificados, Señor. Ayude también a los que vienen en camino, Señor, que usted apresure sus pasos para que ellos también puedan escuchar su palabra, mi Dios. Pues le damos las gracias, Señor, nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues el estudio de hoy va a ser celo por lo santo. Este va a ser el estudio de esta mañana. En la introducción ahí nos dice, hermanos, este día estaremos viendo un tema muy especial, el cual Dios sin duda desea que pongamos atención, viviendo en medio de una sociedad podrida en el pecado y sin la más remota o mínima atención de corregir su vida delante de un Dios que es 3 veces santo. Los cristianos tenemos como deber vivir en el celo del Señor. Pues es de lo que vamos a estar hablando, hermanos, el celo por lo santo y cómo estamos nosotros, ¿verdad?, ante nuestro Dios, y nosotros tenemos ese celo por buscar de Él. Es algo que debería de estar en nosotros, hermanos, que el celo de buscar a Dios debería de estar en cada uno de nosotros en todo el momento.
En la definición del celo santo vamos a empezar viendo algunos puntos aquí, hermanos. Y ahí en la definición del celo santo nos habla de que es una fuerte energía y pasión detrás de algo. Por ejemplo, una persona puede ser celosa sobre reparar o hacer algo. Es lo mismo, hermanos, que nosotros cuando tenemos un celo por aquello que hacemos, pues eso nos lleva a tener una atención sobre aquello. Entonces, esto mismo deberíamos nosotros de estarlo poniendo por obra también, sirviéndole a Dios. Y tener ese celo, hermanos, por buscar de Dios, el que nosotros estemos siempre, que nuestra mente esté siempre, hermanos, escuchando esa voz de Dios. Porque definitivamente, hermanos, nosotros sin Dios sabemos que no somos absolutamente nada. Y cuando nosotros, hermanos, buscamos de Dios, es algo importante en nuestras vidas, que es lo que nos hace realmente hacer cambios en nuestra forma de vivir. Porque Dios, hermanos, Él nos llena siempre de bendiciones, pero Él mira siempre el caminar de cada uno, de la forma como nosotros actuamos, cómo estamos haciendo las cosas. Y no se trata, hermanos, de solamente decir, oh, pues es un lugar donde yo voy y tengo unas horas de calmar mi pasión en mi ser, y ya yo salgo transformado con esa mente renovada de decir, ok, pues ahorita ya puedo estar todo el resto de esta semana, voy a empezar una semana nueva, pero yo sé que ya cumplí con algo que tenía que hacer. Y no se trata de eso, hermanos. No se trata de que tengamos nosotros que cumplir como mucha gente lo hace y como lo hacíamos muchos de nosotros cuando estábamos en otra religión, que hacíamos esto y era nomás como para taparle el ojo al macho, ¿verdad? Yo era uno de ellos. Yo iba a la iglesia, hermanos, y no sabía ni de qué se hablaba allí, pero yo ya estaba en la iglesia. Pero yo ahí estaba. Y con el haber estado allí en la iglesia, ya el diablo mentiroso me metía a mi ser y todo, que yo ya estaba bien. O tú ya estás bien con Dios, ya de ahorita puedes salir de aquí, sales bendecido con Dios y ya puedes ir a hacer tus borracheras, hacer tus drogas, lo que tú quieras, pero tú ya estás bien con Dios, ya quedaste bien con Él. Sí, hermano. ¿Y va uno a ver a las muchachas tomando? Muchas veces es lo que pasa. Y tristemente, hermanos, por eso les decía que no se trata de esto. Se trata de que en nuestro ser verdaderamente viva ese celo por Dios. Que nosotros verdaderamente en nuestro corazón esté ese fervor por decir, yo voy a este lugar donde voy a ir a honrar, a darle la honra y la gloria a mi Dios, porque Él es bueno, porque Él me mantiene de pie, Él me da la vida, Él ha hecho cambios drásticos en mi vida, en lo que yo era antes, y yo siento ese celo buscando de mi Dios, porque yo sé que Él existe, sé que Dios ahí está, y yo quiero seguir a mi Dios. Que nuestro fervor que tenemos, hermanos, no sea solamente por llenar el hueco de nuestra alma, de nuestro corazón, que ahí está, y que el enemigo nos pueda hacer mentir muchas veces. Entonces nosotros muchas veces, hermanos, tenemos que cambiar cosas de nuestra forma de vivir y de nuestra mente.
de decir, ¿cómo estoy yo haciendo las cosas para Dios? Necesitamos, hermanos, nosotros poner bien los pies sobre la tierra y decir, yo lo único que tengo que hacer es servirle a mi Dios y vivir para Él. Que otras cosas que estén en nuestro frente y que a veces nos hacen caer, que nosotros esas cosas las pongamos a un lado y solamente tengamos ese celo por Dios, por buscar de Él y saber, hermanos, porque muchas veces se puede mirar, hermanos, en las mentes de las personas el que solamente están poniendo algo así como para estar bien con uno mismo. No se trata de eso. Se trata de que, hermanos, Dios esté conforme con lo que nosotros estamos haciendo. De esa forma es la única como va a quedar bien todo. Hermanos, ¿será que de ahí es donde entran los principios espirituales de las personas, de nosotros como cristianos? Por ejemplo, la honestidad, el respeto, todas esas cosas son las que entran cuando verdaderamente seguimos a Jehová o que andamos en santidad. Sí, porque no hay nada que nos interrumpa. Cuando nosotros estamos bien con Dios, Dios nos limpia nuestra mente y nos hace mirar las cosas que son de Él. No es lo mismo que si nos empezamos, por ejemplo, a meter en las redes sociales. Las redes sociales lo pueden llevar hasta por 1 hora y media, 2 horas, mirando pura basura. Y cámbielo por una oración. Lleva como 10, 15 minutos orando y ya se siente desesperado. Dice, yo ya llevo mucho orando, yo ya tengo que parar. Entonces, si podemos ver las diferencias, fíjense cómo trabaja el enemigo y en las cosas de Dios, cómo se nos ponen a veces difíciles, la forma de actuar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, teniendo ese celo por Dios y viniendo a Él y pidiéndole que Él nos dé de su fuerza y de su poder para nosotros permanecer haciendo más lo que pertenece a Dios que lo que pertenece al enemigo de Dios. Y es la forma, hermanos, que Dios nos ayuda y nos da esa fuerza para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Es por eso que les decía que el celo es una fuerte energía y pasión detrás de algo. Por ejemplo, una persona puede ser celosa de sobre reparar o hacer algo. Por ejemplo, podemos poner al hermano Jorge como un ejemplo. Él se levanta un lunes en la mañana, ya tiene el trabajo, ya sabe que va a ir a hacer un trabajo. Entonces él tiene un celo por ese trabajo. Dice, yo voy a llegar, voy a echarle ganas y voy a empezar haciendo esto y luego me voy a pasar a hacer esto otro para tratar de hacer esto bien y que salga rápido y lo puedo hacer con un celo que yo siento por mi trabajo. Entonces, eso es algo que se puede poner en uno mismo, pero ¿cómo lo estamos haciendo también para Dios? Si es el mismo celo que sentimos por Dios. Entonces, es importante, hermanos, aquí en los versículos que leímos, pues nos está hablando de Elías, ¿verdad? Que él sentía, dice que un vivo celo por Dios. Porque él podía mirar, hermanos, todo lo que se estaba haciendo a sus alrededores. Dice que estaban matando a todos, que estaban haciendo una grande matanza y todo eso. Y allí dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjense, hermanos, cómo cuando nosotros nos descuidamos
y nos empezamos a alejar de Dios, cómo el enemigo empieza a atacarnos. Empieza a hacer un trabajo rápidamente, hermanos, en la vida de nosotros, que pudiera ser que un día nos lleve hasta a estar quitados de los caminos de Dios, porque nosotros estamos dando cabida al enemigo a que él trabaje en nuestras vidas. Y esto, hermanos, no debe de estar pasando en nuestras vidas espirituales. Como cristianos que somos, amamos a Dios, tenemos ese celo por Dios, y lo único que nosotros queremos, hermanos, cuando verdaderamente hay un celo por Dios, lo único que queremos es buscar de Dios, estar buscando de Dios. En donde quiera, hermanos, que andemos, estamos siempre pensando en Dios. Mi Dios, yo sé que tú tienes control de mi vida, yo sé que tú estás conmigo en este momento. Mi Dios, yo quiero estar allí donde tú estás, donde se está predicando tu palabra, donde siempre estás tú edificando nuestras vidas. Y ese es el celo, hermanos, que nosotros sentimos por nuestro Dios. Es la preocupación de Dios por su pueblo también, hermanos, y al mismo tiempo es la exclusividad que Dios quiere de nosotros. Así como Dios, hermanos, Él nos ama y Dios está preocupado, hermanos, por cada uno de nosotros. ¿Que usted cree que Dios no se aflige con nosotros cuando nosotros estamos fallándole? Claro que hay una preocupación muy grande en nuestro Dios, porque Él mira cómo sus hijos hacen cosas que no le agradan a Él. Entonces, eso es, hermanos, así como Dios se preocupa por nosotros, como Dios tiene ese celo por cada uno de nosotros, así también nosotros, hermanos, deberíamos de hacerlo con nuestro Dios. De que sintamos ese celo por Él y que hagamos las cosas de esa manera, de como a Él le agrada. Dios no quiere que practiquemos el pecado, porque el pecado, hermanos, siempre va a dañar nuestra vida. Por eso es necesario que siempre nosotros, hermanos, nos estemos alejando lo más que nosotros podamos del pecado. Si estamos en el mundo pecador, pero yo sé que nosotros podemos hacer mucho para que esto, hermanos, no suceda. Y muchas de las veces es no dándole cabida al pecado, hermanos. Porque muchas de las veces el pecado entra rápidamente a nosotros, hermanos, cuando nosotros verdaderamente le damos esa cabida y le abrimos las puertas para que entre. Entonces, está también, hermanos, en cómo nosotros vivimos nuestra vida. Y recordemos, hermanos, que es un gran daño para nuestro vivir. Siempre, hermanos, que nosotros le damos cabida al pecado es un daño a nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, mantenernos firmes. Los celos carnales son el egoísmo del hombre. El celo carnal, hermanos, se expresa cuando se hacen demandas inapropiadas y cuando se ejercen sentimientos enfermizos porque las demandas no son satisfechas. Todo esto tiene que ver en nuestras vidas. Por eso, hermanos, nosotros cuando empezamos a hacer el pecado, empezamos a introducirnos en él, a veces, muchas de las veces tenemos una ansia. Como la ansia que a veces tenemos, hermanos, por saber qué es lo que están platicando los hermanos o las hermanas allá escondidas. Muchas de las veces a nosotros no nos interesa, hermanos, qué está platicando, pero tenemos esa ansia en nuestra vida. ¿Y esto qué nos está llamando, hermanos? Nos está llamando a que nosotros también compartamos. No sabemos de qué se está hablando. ¿Y qué tal si le están pecando en
en la plática que allí hay. Y nosotros tenemos también en nuestra mente el decir, yo quisiera saber de eso. En vez de nosotros decir, yo no tengo nada que ver allí, yo quiero estar fuera de eso, no me interesa lo que estén hablando, yo solamente quiero tener una relación con mi Dios y vivir para Él. Pero si se fijan, nuestro sentir, nuestra forma de vivir, muchas veces nuestro ser, cómo nos lleva a ir a eso, en que nosotros podamos sentir una desesperación por buscar el pecado. Entonces, son cosas, hermanos, que verdaderamente nosotros las podemos solucionar con nuestra misma vida, nuestro mismo ser. Pero el pecado, hermanos, es el que está en nosotros y es el que nos está llamando siempre a que acudamos a eso. Entonces, por eso, hermanos, dice que cuando se hacen demandas impropiadas y cuando ejercen, dice, sentimientos enfermizos, porque las demandas no son satisfechas. Entonces estamos nosotros, hermanos, en un mundo pecaminoso que el pecado está a la puerta, sabemos, que en cualquier rato podemos nosotros estar dentro de él, pero muchas de las veces lo hacemos tan fácil para que el pecado entre que no hacemos nada por taparlo, por ocultarlo, por no dejarlo entrar y que se quite de nuestro camino, ¿verdad? Porque siempre, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros, hermanos, venimos a la palabra de Dios, nos enseña las diferentes formas de cómo hacer tantas cosas en nuestra vida. Y ahí están. Pero muchas veces nosotros no queremos hacerlo así. Queremos hacerlo a nuestra forma y es el problema, hermanos. Los celos carnales, hermanos, son el egoísmo del hombre. También allí, hermanos, es el cómo nosotros actuamos. El egoísmo sabemos que tiene mucho que ver en nuestras vidas y nosotros, hermanos, pues lo mantenemos muy pegado a nosotros y ahí está. Y nosotros, hermanos, hacemos a veces cosas indebidas que muchas de las veces no es el propósito de nosotros hacerlas, pero cuando menos pensamos ya las hemos hecho. Y ya están ahí. Entonces, muchas veces nos arrepentimos y decimos, yo no debería haber hecho esto. ¿Por qué lo hice? Pues es nuestro, la Biblia nos habla de un corazón perverso. Un corazón perverso es lo que hace, hermanos. Meternos a veces en cosas donde muchas veces nosotros ya es demasiado tarde cuando estamos allí. Pero recuerde también que todo esto, hermanos, tiene que ver porque verdaderamente nosotros no tenemos un celo por nuestro Dios. Porque si mantenemos ese celo por Dios, hermanos, claro que nosotros vamos a estar en todo momento, siempre, hermanos, pidiéndole a Dios que Él nos cuide de todas esas cosas que nos hacen caer. Entonces, hermanos, el arrepentirnos de muchas veces de las cosas que hacemos es algo muy bueno. Como yo a veces, hermanos, se me va. Y a veces me levanto, hermanos, y a veces, ya sea que vaya al trabajo o que vaya a llevar a mi hijo, a veces me acuerdo, cuando voy a llevar a mi hijo, a veces que me acuerdo allá a medio camino, hermanos, cuando yo voy y dije, ¿qué pasa conmigo? No me puse en manos de Dios. Pero es algo, hermanos, que se nos va, pero lo bueno es, hermanos, rectificarlo y saber que estamos mal con Dios. Que nosotros verdaderamente sintamos ese celo por Dios, que digamos, mi Dios, yo te estoy fallando, porque no me estoy poniendo en tus manos desde que yo salgo de mi casa.
Pero es bueno recordarnos ya, aunque vayamos a mitad de camino, hermanos, recordarnos y allí mismo, hermanos. Yo puedo ir manejando, yo puedo ir pidiéndole a Dios perdón y pidiéndole, mi Dios, toma control de mi vida en este día, porque desde que me levanté ya estoy en tus manos. Y yo quiero que tú dirijas mi vida en este día. Perdóname porque te he fallado, no me puse en tus manos desde que yo salí de mi casa. Pero es un recordatorio, hermanos, que siempre el Espíritu Santo siempre nos va a estar recordando y nos va a estar haciendo ese llamado. Estás fallándole a Dios. Entonces, restablecemos eso, hermanos, y le pedimos perdón a Dios. Y ya de allí, hermanos, Dios siempre está en nuestra mente. Él está en todo momento. Porque es lo que debemos de verdaderamente hacer el cristiano. Ya en qué más podemos estar pensando, sino que solamente en Dios, hermanos, en estarnos poniendo en sus manos en todo momento. Y Él, hermanos, tiene ese gran cuidado con nosotros, ¿verdad? La preocupación de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros, sus hijos, es demasiado grande. Que Él quisiera, hermanos, estarnos guiando y estarnos en todo momento poniéndonos, corrigiéndonos para que vayamos bien, pero recuerden, hermanos, que todo esto tiene que ver con un libre albedrío en cada uno de nosotros. Dios nos deja, hermanos, que nosotros seamos y que nosotros nos corrijamos a nosotros mismos. Claro, Él está allí para ayudarnos, pero en la mayoría de las veces tiene mucho que ver con nosotros. En si verdaderamente nosotros queremos, hermanos, vivir en santidad para Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de hacerlo así, Dios dice, perfecto, me encanta lo que estás decidiendo, entonces yo estoy aquí para ayudarte. Por eso dice que todas las cosas nos salen a bien, porque ya estamos tomando a Dios en control de nuestra vida y Él sigue hacia adelante con nosotros. Es lo bonito del Dios que tenemos, hermanos, que Él nos cuida, nos protege y siempre, hermanos, estamos allí caminando de su mano. El celo por Dios del hombre espiritual es el ardor que siente un hombre por el pecado o de todo aquello que va en contra de Dios. Todo eso, hermanos, todo eso que nos provoca a veces el desviarnos de Dios, tiene mucho que ver con nosotros mismos. Entonces está en cada uno de nosotros, hermanos, si queremos hacer las cosas bien. Y siempre, hermanos, es bueno olvidarnos de tantas cosas. Muchas veces, hermanos, hay daños en nuestras vidas por la forma de cómo miramos, cómo camina una iglesia, cómo se deja llevar una iglesia. En una iglesia, hermanos, recuerden que todo el tiempo va a haber cosas indiferentes que a nosotros no nos van a gustar. Pero ese no es el trabajo de Dios en nosotros. El trabajo de Dios en nosotros es que nosotros pongamos los ojos en Él. Es todo lo que Dios quiere, hermanos. Dice, poniendo los ojos en Dios, hermanos, lo demás, dice, déjalo. Solamente pon la mirada en mí, sírveme a mí. Haz las cosas que tú vas a hacer, hazlas para mí. Lo demás yo lo arreglo. Lo demás yo voy a tomar control. Pero lo principal de todo esto que está pasando, que lo que yo quiero es que tú pongas tu mirada en mí y que hagas las cosas para mí. Y hermanos, Dios, después podemos ver las maravillas de cómo Dios va colocando cada cosa en su lugar. Pero si lo queremos hacer a nuestras fuerzas, hermanos, vamos a fallar, porque no vamos a poder. El único que puede, hermanos, hacer las cosas bien es Dios. Porque nosotros ya nos conocemos, hermanos, que somos un desastre a veces. Y cosas que hacemos, a veces las deshacemos, a veces, y no podemos. Pero tenemos un Dios todopoderoso que Él sí lo puede hacer. ¿Por qué necesitamos, hermanos, trabajar
en el celo santo. Miremos las características de la iglesia. Vamos a ir a Apocalipsis, hermanos, 3. Acompáñenme allá a Apocalipsis 3. Vamos a mirar allí, hermanos, unos versículos. Y en el 3, Apocalipsis 3, 14. Vamos a leer desde el 14 al 17, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, hermanos, qué duro está esto. Pero, hermanos, si podemos ver esto, es la pura verdad. Es algo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo lo ha puesto aquí porque es necesario, hermanos, que nosotros entendamos esto. Que nunca, hermanos, vamos a poder estar sirviéndole a este mundo o al diablo y sirviéndole a Dios. Esto es de lo que nuestro Señor Jesucristo nos trata de decir en estos versículos, hermanos. Dice, sírvanle a Dios, sírvanme a mí. Eso es lo que necesita, lo que necesitamos todos. Que solamente, hermanos, le sirvamos a Dios. Porque si no, hermanos, allí dice que, pero por cuanto eres tibio y no frío, dice, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces la importancia de todo esto, hermanos, es que verdaderamente nosotros tengamos ese celo por Dios, más que por este mundo. En sí, en este mundo, hermanos, Dios toma un control de nuestras vidas, pero cuando nosotros verdaderamente lo ponemos a Él en primer lugar en todo. Porque lo ponemos en primer lugar a nuestro Dios, hermanos, y Él hace maravillas. Fracasamos muchas veces, hermanos, por nuestras propias formas de hacer las cosas. Hay fracasos y a veces nos duele, nos entristecemos porque sabemos que no estamos bien. Pero, hermanos, mientras que tengamos vida, Dios está listo para escuchar y perdonarnos nuestros pecados. O sea que nunca es tarde para venir a Dios y pedirle perdón por cosas que hemos hecho que no le han agradado a nuestro Dios y que nos han llevado a una situación a veces vergonzosa, a veces batallamos. Y nos duele y decimos, pues Dios, yo te he fallado. Y hermanos, no nos hagamos tontos porque nosotros sabemos. Sabemos muy bien cuando le hemos fallado a Dios y por qué están pasando las cosas que están pasando en nuestro alrededor. Y muchas veces, hermanos, por nuestra necedad, nuestra terqueza que endurece nuestro corazón, no acudimos a Dios para pedirle perdón. Y hermanos, ese es el tiempo mejor de ir a Dios y arrodillarnos y pedirle perdón, pedirle que nos perdone por la dureza de nuestro corazón y que no queríamos que fueran las cosas así, pero que fallamos una vez más. Y después de eso, hermanos, pero muchas de las veces, hermanos, es importante que tomemos cuenta de esto. Que a veces, hermanos, hacemos esto, le pedimos perdón a Dios, nos entregamos ya a Él y le decimos, de aquí para adelante, mi Dios, yo voy a hacer las cosas diferente, bien. Y no pasa mucho tiempo, hermanos, cuando ya estamos otra vez
en el mismo problema. Entonces es donde se necesita verdaderamente, hermanos, un arrepentimiento genuino. Que verdaderamente nosotros tomemos la decisión de decir, esto me está haciendo tanto daño que verdaderamente, mi Dios, yo necesito de ti para quitarlo. Definitivamente, que salga con tu raíz eso y que ya no vuelva a renacer. Pero depende mucho, hermanos, de cada uno de nosotros. ¿Cómo está esa comunión con Dios, ese celo por Dios? Es muy importante, hermanos. Hoy en día la gente de la iglesia se preocupa más por lo material que por lo espiritual. ¿Se imagina, hermanos, cómo ponemos a veces las cosas? A veces, hermanos, la gente puede estar enferma y no puede venir a la iglesia. Pero si tiene que recoger, hermanos, un dinero del gobierno, o si tiene que ir al hospital con una que tiene una cita, y esa cita es a las 5 de la mañana, hermanos, son los de primera fila. Porque yo no quiero que se vaya a acabar el dinero y después no voy a tomar el mío. No, yo tengo esta cita y yo no la puedo dejar pasar. Entonces, si nos ponemos a pensar, hermanos, fíjese las diferencias de nosotros como cristianos, cómo hacemos las cosas erróneamente. En las cosas de Dios ponemos miles de pretextos. Me duele mucho la garganta, tengo una tosecita que no me permite ir a la iglesia, definitivamente no puedo ir. Dios lo sabe. Dios lo sabe cómo me siento. Dios lo sabe, que son puras mentiras. Porque si lo cambiamos, hermanos, fíjese, vamos a poner una carraspera en su garganta, no puedo ir a la iglesia. A las 5 de la mañana te vamos a entregar 3,500 pesos. ¿Puedes estar allí? Hermano, estás de las 3:30 de la mañana. Yo los quiero y aquí estoy. Que anda con un calenturón tremendo, hermanos, que no puede con él. Definitivamente allí sí dice Dios, estás enfermo, ¿por qué sales? No debes de salir, estás ardiendo en calentura. Te va a hacer un daño, no me importa. Son 3,500 pesos. ¿Cómo yo los voy a dejar? No puedo. Tengo que estar allí. A las 3:30 de la mañana voy a estar. Si es posible, me voy desde ahorita para dormir allí. ¿Se imaginan, hermanos, cómo nosotros hacemos las diferencias ante nuestro Dios? Y el ser humano, hermanos, es así. Pero el ser humano cristiano debería de ser diferente. Deberíamos de ser muy diferentes, hermanos. Qué bonito se oyera, hermanos, que se oyera decir de nosotros, a mí no me importan 3,500 pesos, mi Dios me va a dar el triple o mucho más de eso. Mejor prefiero servirle a mi Dios, estarle sirviendo a mi Dios. Eso a mí no me importa, lo que está pasando en este mundo, que ruede la bola, yo ahí lo dejo. Pero tristemente, hermanos, es lo que pasa en nuestras vidas. Y así somos. Y nosotros lo queremos así. Nosotros queremos vivir esa vida así. Que cuando se trata de Dios, hermanos, no hay que pongamos de excusa para no hacer aquello que Dios quiere que nosotros lo hagamos con amor. Ponemos tantas cosas, tantas barbaridades que se nos saca en nuestro corazón
para que nosotros, hermanos, le fallemos a Dios. Y muchas de las veces, hermanos, si voy, ahí va a estar Julanito de tal. No, ¿y para qué? No quiero ni verle la cara. Y tantas cosas así, hermanos, hay en nuestro caminar cristiano que nos están afectando nuestra vida y nuestra relación con Dios. La relación de Dios, hermanos, es muy independiente de lo que esté pasando en el alrededor de nuestro vivir. Es muy diferente. El vivir, hermanos, con nuestro Dios es que verdaderamente nosotros le entregamos nuestra vida en cuerpo y alma. Y es lo que Dios espera de nosotros, hermanos, que nosotros lo hagamos, pero que verdaderamente sea con un amor hacia Él. Que Dios mire, hermanos, que nosotros somos sinceros, porque en este tiempo, hermanos, es el celo de Dios que verdaderamente debería estar allí. Y que muchas veces los sentimientos nos remueven, la conciencia, y hacemos cosas, hermanos, que verdaderamente a veces ni tienen nada que ver con Dios. Pero eso nos hace sentir bien a nosotros mismos, pero no ante Dios. Entonces, hermanos, definitivamente sí deberíamos de estar más apegados a nuestro Dios que a las cosas de este mundo. Hay una tremenda apatía por la práctica del pecado. La practicamos y dejamos que los demás lo practiquen. Sí, muchas veces esto pasa, hermanos, que nosotros a veces hacemos eso, practicamos el pecado y lo extendemos más allá, para que también los demás lo hagan. Y eso es algo también dañino para nuestras vidas y para los demás. En la iglesia, hermanos, como yo les decía, vamos a estar viendo muchas indiferencias. Y muchas veces, hermanos, por eso hay cristianos en las calles ya definitivamente olvidándose de Dios porque miraron algo en la iglesia. Y que muchas veces, hermanos, sale de nosotros mismos. Que tal vez nosotros digamos, yo no quise afectar a nadie, pero sí lo hicimos. Por eso es importante, hermanos, que verdaderamente el sentir de nosotros sea genuino. Que no seamos unas personas aquí en la iglesia y que seamos otros allá en la calle. Porque, hermanos, sabemos que tarde o temprano Dios se da cuenta de todo y Dios lo da a luz a todo lo que hacemos. ¿Usted cree, hermanos, que no hay cristianos que andan ahorita regocijándose en el carnaval? Hay cristianos, hermanos, que andan ahí. Y definitivamente, hermanos, les pregunta a usted, oye, ¿y por qué asistes a eso? ¿Qué tiene de malo? No estoy haciendo nada malo. Yo nomás vine a mirar y a divertirme, a darme una vuelta. No, hermanos, cuando el mismo nombre ahí lo dice, que le estás llevando carne a Satanás. Carne para Satanás. Tu carne la estás llevando a él para que se regocije, para que haga eso que están haciendo allí, todo eso que se está tratando ahí. Y así, hermanos,
pasan muchas cosas que le fallamos a Dios. Y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que ahorita están aquí y que no tomaron la decisión de irse allá mejor que en vez de estar aquí en la iglesia. Porque, hermanos, eso sí les aseguro yo que todo eso trae consecuencias. Vidas tristes, vidas arruinadas, hermanos, se pueden mirar por todos lados en los cristianos. ¿Por qué? Por consecuencias de ese pecado que hacemos, hermanos, y que según para nosotros, ¿qué tiene de malo? No importa, lo puedo hacer. No estoy dañando a nadie, no estoy afectando a nadie, no. Nos estamos dañando a nosotros mismos, hermanos, cuando hacemos las cosas incorrectas ante los ojos de Dios. Porque a Dios lo podemos engañar, no lo podemos engañar. ¿Quién se quiere burlar de Dios, hermanos? Nadie. El que se quiso burlar, hermanos, era alguien tan poderoso que lo agarró y lo aventó a esta tierra y ya jamás pudo estar a su lado, que es Satanás. ¿Y qué es el que anda dándonos lata ahorita aquí, hermanos? A los que nos dejamos, porque a los que no nos dejamos, hermanos, Satanás no nos hace nada, porque estamos agarrados de la mano de Dios, y Él nos cuida y Él nos protege. Pero sí le damos mucha cabida, hermanos, al pecado, y el celo por Dios lo estamos alejando cada día más y más de nuestras vidas, que es donde debería estar fervientemente el celo de nuestro Dios. En todo momento, hermanos, que nosotros tengamos ese celo por nuestro Dios. Que digamos, yo voy a la casa de mi Dios, voy a adorarlo, voy a escuchar su palabra, a escuchar de Él. Y yo sé que Él va a hablar a mi vida. Sé que voy a ser edificado por medio de mi Dios. Y venimos, hermanos, y así es, pero muchas de las veces, hermanos, no lo ponemos por obra. Nos confundimos muchas veces, hermanos, con la exhortación, ¿no? Y a veces nos sorprendemos, ¿verdad? Porque en sí, hermanos, la exhortación es también celo por nuestro Dios. Pero si se imagina, muchas de las veces Dios nos habla y nos habla tan fuerte y tan directo que nos remueve nuestro pecado y salimos enojados. Y a veces queremos salir hasta con ganas de matar a alguien allá afuera. Pero no es, hermanos. Miren, la palabra de Dios, ¿a poco no nos dice que la palabra es para exhortar, para redarguir y para qué más? Entonces, pero lo principal que está allí, hermanos, dice que es para exhortar. Entonces, hermanos, ¿de qué sirve que alguien se pare aquí, hermanos, y nos hable bien suavecito, bien tranquilito? Y que nomás pase por encima de nuestro pecado, que no le escarbe nada al pecado. Entonces, no fue exhortación definitivamente. La exhortación es cuando al que pone Dios aquí, hermanos, en el púlpito, que viene y trae el mensaje crudo, así como es la palabra, y no lo avienta. Tú que eres pecador, tú que le fallas a Dios en todo momento, tú que no das los diezmos, tú que no... Todo esto, hermanos, son cosas de exhortación de parte de Dios. Ahora, que no nos guste a nosotros, a nuestra carne, hermanos, que no le guste es otra cosa. Pero en sí, la palabra exhortación tiene que ver con hablar con la verdad. De que se nos escarbe el pecado, que se nos enseñe, hermanos, que se nos restregue en nuestra cara quiénes somos. Tú que estuviste viendo pornografía anoche,
Tú que estuviste haciendo estas cosas, nos lo están restregando en nuestra cara, hermanos, pero ¿nos gusta? No nos gusta. Porque nuestra carne nos trata de decir que no tiene nada que ver eso y que quiere que lo sigamos haciendo, que lo sigamos practicando. Entonces, hermanos, el celo con Dios tiene mucho que ver también en esto. Cuando tenemos celo por Dios, Dios nos retira de estar haciendo todas esas cosas que no le agradan a Él. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos eso, nosotros podemos venir, hermanos, aquí a un servicio de exhortación dura y salimos tranquilos, porque no hubo que nos escarbara. Tal vez unas 2 o 3 cositas, pero no son tan graves. Pero Dios, de que Dios nos habla en todo momento. Y que la exhortación fue dada y nosotros podemos salir tranquilos, hermanos, porque no tuvimos de lo que se estuvo hablando. Le doy gracias a Dios porque tengo un recordatorio de su palabra y me está recordando las cosas que son malas. Pero me voy tranquilo porque mi Dios, no te he fallado en esto. Estoy bien contigo, mi Dios. Gracias por mantenerme firme. Pero el mensaje, hermanos, no era para usted. El mensaje era para aquel que lo estuvo practicando y el que lo estuvo haciendo. Y ese es el que va a salir echando rayos y centellas. Que debería ser todo lo contrario, hermano. Deberíamos de estar agradecidos con Dios. Porque hay iglesias, hermanos, no son fundamentales, ni tienen que ver nada con el fundamento, tiene que ver con la exhortación y que se hable de esa manera. Que se hable la realidad de lo que es el pecado. Pero las otras iglesias, hermanos, en primer lugar, las 2 horas que tienen de servicio se llevan 1 hora 45 minutos bailando y cantando. Y los otros 15 minutos son de exhortación. ¿Qué exhortación se le va a dar, hermanos? En 15 minutos no se le puede dar una exhortación de esa. Nomás lo único que es que, hermanos, Cristo te ama, Dios te va a bendecir, tu hogar va a ser lleno de amor, lleno de todas las cosas que tú necesitas. Tú vas a ser bendecido con Dios. Samba, la barándara, ay, ya vete y ya vas bendecido. Ve a recibir todo lo que te va a dar Dios. Llegan a su casa, hermanos, y siguen las cosas de peor en peor, metiendo de más problemas y todo eso. Eso no es, hermanos. Nosotros sabemos lo que es nuestra doctrina, sabemos que somos genuinos y que Dios nos habla en todo momento. Pero a todo lo que voy con esto, hermanos, es que tengamos un celo por Dios. Por siempre, hermanos, estar buscando de nuestro Dios, porque Él es lo que quiere. La preocupación más grande de Dios, hermanos, es que nosotros estemos bien. Esa es la preocupación de Dios. Si tú estás bien conmigo, todo lo demás tiene solución. Yo lo arreglo, dice Dios. Pero lo principal que yo quiero es que tú tengas un celo por mí, que te mantengas firme y que hagas las cosas como deben de ser, que sea derecho todo lo que hagas, que sea correcto. Y definitivamente, hermanos, todo eso tiene que ver con el celo por Dios, porque si nosotros lo hacemos así, claro, hermanos, vamos a estar bien con nuestro Dios. Hay una gran renuencia a servir a Dios y a la iglesia, y definitivamente no debería de estar pasando. Y una gran falta también a veces, hermanos, por el temor a Dios. Que
es lo que necesitamos en todo momento, que tengamos el temor a Dios y que entendamos que, hermanos, todo lo que nosotros hacemos cuando tenemos el temor a Dios, pues viene, hermanos, a pasar algo tan grande en nuestras vidas. En nuestra forma de vivir hay gozo. Y hay algo, hermanos, también que nos enseña Dios en todo momento, que mientras que nosotros, hermanos, estemos viviendo para Él, las promesas de Él es que nunca nos dejará, que Él siempre va a estar con nosotros, como nos lo dice, que todos los días hasta el fin del mundo. Pero seguiremos batallando con este mundo, con esta vida que en la que estamos ahorita, hermanos. Va a haber fallas, estamos viviendo en un mundo pecaminoso, un mundo de los últimos días también, y que se está desatando una guerra, hermanos, que definitivamente nosotros nos sorprendemos. Pero todo esto nos lleva a que hay un final. Y que ese tiempo, hermanos, que nos queda, ya sea para morir o ya sea para que Cristo venga, que nosotros tratemos, hermanos, de tener ese temor a Dios. Vivir separados del pecado para Él y que Dios nos ayude a estar bien siempre. Porque definitivamente, hermanos, lo que está pasando en este mundo es algo drástico ya y se va a terminar. En Turquía, hermanos, 2 semanas antes acababan de matar a 24 cristianos para que no anduvieran llevando el evangelio a ningún lado. Vino drásticamente lo que pasó después de 2 semanas, hermanos. Podemos verlo. Se quieren burlar de Dios, nos queremos burlar de Dios, hermanos, no vamos a poder. Ellos quisieron hacerlo así y podemos ver las consecuencias que tienen ahorita. Y muchos están condolidos y muchos dicen, pobrecitos de ellos. No pobrecitos de ellos, hermanos. Póngale que haya habido gente que verdaderamente sí agradaba a Dios, pero Dios tiene un cuidado de ellos. Y los demás, hermanos, lo hizo Dios, así trabaja Dios. Los que lo maldicen, así les va a ir. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos mantengamos firmes, hermanos, y dándole siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Y no tratar, hermanos, de burlarnos de nuestro Dios, porque Él es un Dios celoso. Y que es un Dios que nos cuida, hermanos, pero que también es un Dios de justicia y un Dios que se enoja cuando nosotros hacemos las cosas erróneamente. Por eso hay que mantener ese vivo celo por nuestro Dios, hermanos, y seguir pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé fuerzas para seguir hacia adelante. Vamos a orar, hermanos, porque ya estamos terminando. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por todo lo bueno que usted es con nosotros, por enseñarnos, Señor, que debemos de mantenernos alejados del pecado, Señor, y que mantengamos ese vivo celo por usted, mi Dios, sirviéndole, mi Dios, haciendo las cosas de su agrado, Señor, y que de esta forma sabemos, mi Dios, que usted va a tener un cuidado especial para cada uno de los que hacemos lo bueno y desechamos lo malo, Señor. Pues le damos las gracias, Señor, gracias por este momento. Le pedimos que bendiga, mi Dios, lo que viene enseguida y que cuide cada uno de nosotros. Nos ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén.